Seguimos en la tertulia de este viernes, que es 7, ¿no? 7 de junio del año 2019. Estamos con Ana Ribeiro, con Juan Grompone, con Fernando Butazzoni y a distancia con Gonzalo Pérez del Castillo desde Italia. Este martes se cumplieron 30 años de la represión de las protestas estudiantiles en la Plaza Tiananmen de Pekín, un episodio que dejó posiblemente más de 1000 muertos. El gobierno chino dijo que la represión ejecutada por el ejército en aquel momento fue correcta. El ministro de Defensa calificó los incidentes del año 1989 como una turbulencia política y afirmó que gracias a aquella acción del gobierno, China goza hoy de estabilidad y desarrollo. El diario en lengua inglesa Global Times, próximo al Partido Comunista, también publicó un editorial en el que afirma que luego de aquella represión, China logró convertirse en la segunda economía mundial. Tiene toda la razón, sí, claro. Me acota Juan. Dale, sí, estamos de empezamos contigo. Bueno, China, después de la muerte de Mao, bajo la dirección del camarada Deng Xiaoping, comenzó un proceso de reformas bastante acelerado. Es decir, las reformas en China fueron las primeras en el campo socialista. Hay que pensar que 2 años después empezaron en Polonia, luego empezaron en Checoslovaquia, en Hungría, y finalmente el último orejón del tarro fue la Unión Soviética, las famosas reformas de la perestroika, que eran muy tímidas, porque en realidad las reformas prácticamente postergaron hasta la llegada de Yeltsin, que fueron terribles en la Unión Soviética. Ahora, ¿qué pasaba con las reformas en China? Las reformas en China eran un proceso liberalizador de la economía, en que introducía por distintos caminos, por 4 o 5 vías distintas, la economía de mercado lentamente, porque naturalmente el introducirlo en forma violenta, como hicieron en los países socialistas soviéticos, del área soviética, fue un desastre, ¿no? En cambio en China, que hacía años que se había separado de la línea soviética, adoptó un camino totalmente diferente del que adoptaron ellos. Ahora, los levantamientos de Tiananmen, las protestas de Tiananmen, fueron una especie de continuación de la liberalización que se estaba haciendo, sobre todo en el sur de China. Y precisamente ese proceso, es decir, esos reclamos de libertad, eran una especie de exigencia prematura, ¿no? Es decir, el hecho de diciendo vamos a liberalizar las cosas, pero no tan rápido. Si no podemos, porque primero tenemos que acomodar la economía. Por supuesto, fue muy brutal la matanza, y lo que es más paradójico es que ocurrió en la plaza que lleva el nombre de la Puerta de la Paz Celestial. Tiananmen quiere decir Puesta de la Paz Celestial, que era la entrada al Palacio Imperial de los Ming en Pekín, ¿no? Pero de alguna manera esto venía a perturbar el proceso de reformas, que fue extraordinariamente exitoso en China y como todos podemos ver, ¿no? Porque es parte del inicio del giro hacia el sur, o sea, el planificar la economía con una China básicamente dividida en dos, porque las proporciones son gigantescas. Entonces, comencemos por hacer todas las transformaciones en un sur experimental que apunta a un hiperdesarrollo tecnológico, y parte del éxito se trasvasa para mejorar el norte sin que llegue todavía a la transformación profunda. Esas son las dos Chinas que coexisten hoy, ¿no? Estuve en el sur y no pude ver la plaza de Tiananmen. Porque no pude verla. Porque está en Pekín la plaza de Tiananmen. Claro, bueno, pero yo fui y no la pude ver por una razón muy puntual. Había un mega congreso que hacía que todas las medidas de seguridad en la ciudad fueran impresionantes, y que la plaza estuviera absolutamente vallada y protegida, por la cual yo no pude acceder. El congreso es interesante. Todos los gobernantes africanos, decenas de ellos, no faltaba uno. De la misma manera que se reunieron con Putin, estaban todos reunidos en África. Son las áreas notorias de control
chino de la economía, de la política mundial, ¿no? Ellos primero controlan la economía, la política y sobre todo la guerra parece no ser prioridad. Es otro el camino, es otro el método, pero el crecimiento es verdaderamente imparable, ¿no? Y con esta rebelión lo que expresaba era el miedo de los sectores más conservadores. Había una mezcla de cosas que es bueno discernirla, ¿no? Enseguida volvemos con Ana. ¿Tú, Fernando, vas 30 años atrás? Tiananmen interpela hoy al mundo y a los discursos de preocupación por la defensa de los derechos humanos y de la libertad en un país que no solo en Tiananmen, sino de ahí para acá ha sistemáticamente violado todos los derechos humanos de forma muy brutal además. En China suelen realizarse ejecuciones colectivas. Van condenando gente a muerte por robo, por ejemplo, o por homicidio, o por otros delitos, y cuando tienen un grupo de 15 o 20, los reúnen en un estadio que está lleno de gente y los fusilan de rodillas con un balazo en la nuca. Eso ocurre hoy en China. Pero como China es una gran potencia, nadie se preocupa de los derechos humanos en China, ni del estado de las cárceles en China, ni de los presos políticos en China, ni de los escritores presos en China, ni de los periodistas que se tuvieron que ir o los mataron en China, porque es un país muy grande y muy poderoso. ¿Cómo que nadie se preocupa? Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este lunes que su país perdió la esperanza de un avance de China en materia de derechos humanos. Un portavoz de la Cancillería china le contestó que los desvaríos y el balbuceo sin sentido de Pompeo terminarán en el bote de basura de la historia. Es muy china esa respuesta, ¿no? Sí. Mao Zedong los basurales tenía de la historia, ¿no? una frase que decía: parecen bocanadas de aire viciado, cuando alguien hablaba así. ¿Gonzalo? Sí, está bueno esto. Yo, la verdad es que la pregunta que yo tengo, después de escuchar lo que acabo de escuchar, es: ¿hasta qué punto nos corresponde a nosotros juzgar estos acontecimientos con los de Tiananmen, con los valores que son nuestros, que son los valores nuestros, occidentales, y no son los valores de ellos? Si nosotros creemos que los valores de la libertad y la igualdad son pertinentes a toda la humanidad, que los seres humanos son portadores de derechos fundamentales, que los gobiernos tienen que ser elegidos por el pueblo, que el poder tiene que tener contrapeso, que tiene que haber alternancia, y que tenemos que iluminar a todo el mundo con estos valores. Pero los chinos no creen esto, no es lo de ellos. Ellos vienen de otra historia. Es decir, la máxima de Confucius, que yo sé que no le cae bien a Juan, es conoce tu lugar. Y eso significa que existe un orden jerárquico que debe ser respetado, porque es el orden, y no la libertad y la igualdad, el valor político fundamental que para ellos lleva a la paz y al crecimiento económico y espiritual. Entonces, yo creo que en los eventos de Tiananmen, Deng Xiaoping estudió la situación y consideró que separar el partido del Estado era una muestra de liberalismo burgués y chao. Dejó que el Partido Comunista, que en el fondo, el Partido Comunista sí responde, paradójicamente, a la tradición china, porque ha tomado el lugar de los emperadores. Está ahí, con todo el poder concentrado en Xi Jinping, es un emperador chino y se coloca perfectamente en eso. Entonces, yo creo que nosotros, ante una sociedad como la China, no solo porque es grande y es poderosa, por supuesto, como dice Fernando, es verdad, a otras se les critica muchísimo más cuando hacen cosas menores a Tiananmen, pero también porque yo sinceramente me pregunto si los chinos también, y volviendo a lo que decía Fernando, el comportamiento de la sociedad occidental en cuanto al respeto de los derechos humanos, primero en América en los siglos, después en África, después en Asia, y ahora en el Medio Oriente, no sé si nosotros tenemos tanta autoridad moral para darle enseñanza. Fernando, acá está levantando la mano. A ver. No, ¿perdón? recordarle a Gonzalo que la Declaración de los Derechos Humanos dice universal. Es una declaración universal de los derechos humanos. Es verdad, sí. Adelante. No, está bien, Fernando, me lo vas a decir a mí, digo, yo soy un hombre de las Naciones Unidas. Pero cuando por eso me extraña mucho tu reflexión.
es que mi reflexión es que, y volviendo a Naciones Unidas, a mí me parece que las Naciones Unidas, por lo que decíamos antes, esto se toca con el tema anterior, está creada, los valores fundamentales de las Naciones Unidas vienen de la cultura occidental, ¿entendés? Y a mí me parece que las Naciones Unidas en el futuro va a tener que tomar en cuenta que hay valores, no estoy diciendo que estas represiones monstruosas son valores, pero va a tener que abrirse a considerar algunos valores de la sociedad, no solo china, sino también hindú y musulmana, con una cosa particular, que es que estas nuevas civilizaciones que están emergiendo no van a poder ser aplastadas como en el pasado. Entonces vamos a tener que aprender a convivir entre nosotros sin destruirnos mutuamente o sin intentar destruirnos mutuamente. Flor de desafío. Por ahí que... Acá Fernando sigue con la cara de asombro. No, muy brevemente, digo, yo creo que efectivamente la sociedad global exige muchos desafíos. Ahora, a mí no me parece realmente que fusilar gente de un tiro en la nuca en un estadio tenga nada que ver con las tradiciones, como no tiene nada que ver con las tradiciones subir a los homosexuales arriba de las azoteas y tirarlos al vacío como hacían los soldados de ISIS en los lugares ocupados. Yo creo que acá hay que discernir claramente lo que son tradiciones, culturas, formas de pensar, con lo que son acomodamientos pragmáticos a los cuales le prestamos atención en mayor o menor medida en función de los intereses económicos. Ana, un apunte. Juan, otro apunte. Yo creo que detrás de la crítica internacional a una acción que tiene como consecuencia muertes, se haga en el país que se haga, nunca se mide con la misma vara. Todos estamos influidos cuando decidimos que le damos importancia política a tal cosa. Pasar barbaridades pasan en casi todos los países del mundo. Pero obviamente en esto estoy de acuerdo con Fernando, es que según dónde, cómo y cuándo, el mundo occidental le cobrará a China durante mucho tiempo lo de la plaza de Tiananmen. Juan. Yo por una alusión. Bueno, mi disgusto con Confucio es debido a que Confucio es el padre del autoritarismo chino. Es el ideólogo de la unificación china y de la dinastía Han, y es el opositor al gran filósofo chino que para mí es Lao Tzu, que es el filósofo dialéctico, el que creía en el cambio, el que creía en la libertad, el que era totalmente contrario al autoritarismo. De modo que esa es la razón por la cual detesto a Confucio. Y además Confucio es el caballo de batalla de la China actual, ¿no? Es decir, los institutos Confucios, hay uno en el Uruguay en este momento.